La verdad es que si a alguien se le han pasado más largos que a nosotros, es sí. Ariel Mutsazos, el corresponsal de N+ en la Casa Blanca y en la capital de los Estados Unidos. Ariel, ¿cómo estás? Muy agradecido por el reconocimiento de mi sufrimiento, pero aquí estamos, libramos. Voy a mandar a hacer una camiseta para todos que diga, libramos los primeros 100 días de Trump. Exacto, La verdad es que logramos. Donald Trump llega hablando de sufrimiento, pues sufriendo en términos, por ejemplo, de encuestas. La aprobación de su gestión está entre el 40 y 42%, depende de la encuesta que ustedes consulten. Está en un mínimo de 55% de desaprobación. Estos números, el 40 o 42% de aprobación o el 55% de desaprobación, son los más bajos, escuchen esto, los más bajos para un presidente de Estados Unidos en los primeros 100 días en la historia de este país. No ha habido nunca un presidente que tenga números más bajos en sus primeros 100 días. Nos acabamos de enterar, hoy en la mañana amanecimos con la noticia, por ejemplo, de que el Producto Interno Bruto en Estados Unidos durante el primer trimestre se contrajo, es decir, decreció Estados Unidos durante el primer trimestre a ritmo anualizado 0.3%. Pensaban que se iban a generar más de 120,000 trabajos, pues no, se generaron solamente 62,000 en el mes pasado. Ariel, se suma a esta mesa en este miércoles de análisis René Delgado, a quien también se le han pasado muy largos, como a nosotros, como al mundo entero. Como al mundo entero. Bienvenido, René. Nada más nos faltan 1,360 días. Ariel, Enrique, los saludos. Bueno, hace 100 días nos faltaban 100. Ya, Hay que verlo de lado. Vamos avanzando. Algo es algo. Así es, pero en efecto coincido con lo que decía Ariel. Creo que desde Dwight Eisenhower nunca se había visto a un presidente de los Estados Unidos con índices de aprobación del 41%. De desaprobación, solo el 22% aprueba la gestión, y pese a su esfuerzo por mantener esta narrativa de que las acciones atropelladas, contradictorias, aceleradas, van a, de algún modo, a reponer la grandeza añorada, no logra convencer. El acto de ayer en Michigan sí tuvo sus aplausos, pero no son el eco del sentir nacional frente a la figura de Donald Trump, que por lo demás comienza a generar una idea de caos en su administración, cosa que es verdaderamente absurda, porque esta vez, este segundo mandato de Donald Trump es un hombre más poderoso, más legitimado, mejor equipado en cuanto a que cuenta con colaboradores más afines ideológicamente a él, y sin embargo no logra convencerme. ¿Consideras que Donald Trump 2.0, como le hemos llamado, es víctima de Donald Trump 2.0? Es decir, que se sintió con este poder, que se sintió con este apoyo, que se sintió con todas las características de las cuales hemos hablado desde que llegó hace 100 días a la Casa Blanca de nuevo, y no lo supo capitalizar, y ahora está como en un proceso de implosión. Así lo siento yo desde acá. Híjole, qué buena pregunta. No estoy seguro si el Donald Trump .1 o el Donald Trump .2 ha victimizado al segundo mandato, pero lo cierto es que estando en mejores condiciones para desplegar su proyecto, porque tiene un proyecto, le guste a uno o no le guste, no ha logrado implementarlo ni mandar, sobre todo, señales de certeza. Es decir, lo que ha generado es una profunda incertidumbre, volatilidad en los mercados, temor por parte de los socios, aliados e incluso competidores, y miedo. Pero en esa medida no ha logrado estabilizar su administración, y sí, en cambio, en vez de aumentar su popularidad, va en decremento, que es en parte lo que decía Ariel, ¿no? Ha perdido 4% tan solo en el mes pasado de marzo, y asombra que esto le venga ocurriendo cuando estaba más legitimado. Ahora, Ariel, el hecho, este dato que hoy conocemos de una caída anualizada del Producto Interno Bruto, pues sí, se alcanza a sentir
entre los estadounidenses, pero sobre todo los temas de inflación, de encarecimiento de los mercados laborales, de tener que ir al supermercado y encontrarse con el precio del huevo todavía en niveles muy altos. Esto es algo que sí se resiente todos los días y que por supuesto se traspasa de inmediato a la popularidad, ¿no? Absolutamente, Enrique. Además, ya para que los medios de comunicación, no solamente, sino también la gente en general en las redes sociales, e incluso algunos analistas que son más o menos favorables a Donald Trump, extrañen la economía de Biden, que en honor a la verdad, pues hacia el final, digo, vivió sus momentos de alta inflación, pero hacia el final entregó un país en una economía, francamente envidiable, por lo menos que no se veía en los últimos 50 años, y el punto en donde estamos hoy, pues sí se resiente. Lo están resintiendo no solamente en el extranjero y con la cuestión de los aranceles, sino aquí, como bien dices, en Estados Unidos con la cuestión de los precios, y tan es así que en 3 meses, él tiene al electorado básicamente en su mayoría en contra. Ahora, analistas, medios de comunicación, intelectuales, incluso la gente, muchos de quienes votaron por él hace apenas 5 o 6 meses, lo han considerado, lo han catalogado ya como uno de los peores inicios de gobierno de la historia de los Estados Unidos. Mi pregunta para ustedes dos es, pareciera que el único que no se da cuenta de esto y que no está dispuesto a recular ni un segundo es el propio Donald Trump, René. Así es, digo, yo creo que lo que estamos viendo es que la batalla ideológica, la batalla económica la está llevando vía aranceles, la batalla ideológica la está llevando contra medios de comunicación, contra derechos sociales y contra centros educativos. Y yo creo que él no esperaba encontrar esa resistencia. Vimos cómo Columbia de algún modo se echó para atrás, pero vimos cómo Harvard se echó para adelante. Y estamos viendo ya manifestaciones de índole social en lucha por la defensa de derechos adquiridos. Ahí creo que no está logrando meter su discurso. Creo que sobre la base del discurso de ayer, donde ha logrado logros, donde ha conseguido logros, es en el campo de la migración. Según Casablanca ha caído 94.5, según él ha caído 99.999. La migración y naturalmente en la reducción del tráfico de fentanilo, pero no ha logrado de algún modo convencer que su discurso y práctica son consistentes. Ahí es donde yo veo el problema. En el campo diplomático, digo, la reseña que hacías es tremenda. Sí, qué cosa. Se metió en Ucrania, se metió en Gaza, lo sigue haciendo. Agrede a Canadá, hostiga a Panamá, nos agrede a nosotros. Sí. Ariel, durante mucho tiempo se habló de esta enorme base de Donald Trump, de esta población del centro de los Estados Unidos, sobre todo de esta población que el día de la toma de protesta, tú y yo lo vivimos ahí en la ciudad en la que tú vives, llegó a como diera lugar a hoteles, a casas de campaña con sus gorras vestidas de rojo. ¿Qué es de esta base? ¿Qué está pasando a 100 días con esta base de seguidores casi fanáticos de Donald Trump con las decisiones que ha tomado? Bueno, lo que los estudios indican es que esa base de Donald Trump es más ruidosa que numerosa. Y así era durante las elecciones y así sigue siendo. Son fanáticos, como dices, que siguen apoyando a Donald Trump en redes sociales y todo. Pero la base no solo no ha crecido, sino que ha disminuido un poco. No mucho, porque la base, siendo de fanáticos, pues probablemente va a seguir ahí por lo menos en los próximos años. Pero los electores que votaron por Donald Trump por cuestiones de descontento contra la candidata demócrata, de descontento contra la gestión de Joe Biden, de susto, francamente, de preocupación por las condiciones mentales de Joe Biden en su momento, y por todas estas razones que no tienen que ver necesariamente con ser fanáticos de Donald Trump, sino con ver que del otro lado estaba peor o había cosas que no les gustaban, esos ya han abandonado a Donald Trump, y de ahí se desprende esto del 40 a 42% de aprobación solamente, o del 55% o más de desaprobación de la gestión de Donald Trump.
Ahora, René, a diferencia de lo que hemos visto en populismos en otras partes del mundo, la base no se ha llevado nada. Al contrario, han cargado con la peor parte de incrementos en precios, no han tenido traspasos directos de recursos como pues, en algunas otras economías, ¿no? Así es, yo creo que es muy interesante lo que decía Ariel. Estamos viendo cómo el núcleo duro pareciera comenzar a reducirse. Sí, hay un núcleo duro que lo sostiene. Ayer vimos los aplausos, pero que no tienen eco. No representan el sentir nacional y en esa medida sí creo lo que estás tú diciendo. Es decir, pese a ser de algún modo lastimados por la política, todavía tratan de sostener la parte, no quiero decir ilusoria, pero sí ideológica. Pero ¿cuánto tiempo va a resistir esto? Aguantan? Porque los 100 días lo que marcan es la luna de miel. El resto, los 1.360 días con los que yo bromeaba, marcan la luna de hiel. Entonces, ahí es donde vamos a ver cuál es la posibilidad de ese gobierno cuando en los primeros 100 días no ha logrado convencer. Y con elecciones intermedias. Eso, el próximo año. Es que el sistema de Estados Unidos hace que el próximo año haya elecciones intermedias. ¿Qué sigue, René? ¿Qué ves que siga en estos 1.300? 1.360. Me tendré que aprender esa cifra para ir poniendo... Sí, descontando en el calendario. ¿Qué sigue? Ahí los días. Bueno, ese es el punto que va a ser interesante. Los 100 días que de algún modo estableció Roosevelt en el 33 para generar una idea de las posibilidades de triunfo de un gobierno no fueron satisfechas. Y en ese sentido, el problema con un político que no logra acreditar su posibilidad o que ve o se siente como una bestia acorralada es que la desesperación puede comenzar a gobernarlo en vez de que él gobierne a la desesperación. Para mí ese es el peligro mayor, porque en el colmo del absurdo, Trump habla de la revolución del sentido común, pero uno no ve el acto de presencia del sentido común en su gobierno. Ariel, ¿qué sigue? De entrada, ¿presentarás tu renuncia o aguantarás 2.360 días? Mira, como se dice en inglés, aguantaré hasta que ya no aguante, ¿no? Estoy aquí porque este es un momento muy difícil y de mucho sufrimiento y de muchas consecuencias para Estados Unidos y para el mundo, pero también es un momento lleno de información y para los periodistas esto es pues también interesante. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue es ver cómo lleva, desde mi punto de vista, Donald Trump llegó a los primeros 100 días así, acariciando la meta en términos de cuestiones, digamos, que él pudiera mantener estables. La cuestión de los aranceles no está estable, está teniendo consecuencias por ello. Hay otras cuestiones de política interna que no están estables. La diplomacia que decían tú y René no está estable. La cuestión de las consecuencias que la base de electores de Donald Trump y la base de personas menos favorecidas en términos económicos va a tener que enfrentar, a la cual se refería Enrique, tampoco es positiva para él. Entonces, vamos a ver, después de estos 100 días, cómo Donald Trump maneja o sobrelleva todos estos factores adversos que, como decía René, pues se ha encontrado y él probablemente no esperaba encontrarse. Me da la impresión, después de estar cubriendo estos 100 días, de que Donald Trump va a enfrentarse ahora sí a la realidad de gobernar y a la realidad de las consecuencias que las políticas que él ha querido implementar han tenido, están teniendo y seguramente estas consecuencias se van a agudizar. Y coincido finalmente con René en una cuestión muy importante, prácticamente el único logro, digamos, importante que él había prometido y que ha conseguido sin regateos es la cuestión de la migración. Se encuentra en los niveles más bajos la migración indocumentada en décadas. De ahí en fuera, pues está el sufrimiento para el señor Donald Trump en este Trump 2.0. Y aquí estaremos esos 1.360 días y que conste que tú también ya lo dijiste en público, Ariel. Gracias, muchas gracias, René. A ustedes. Nos vemos esta noche en Tercer Grado.